Dos pájaros de un tiro. ¿Por qué dos pájaros de un tiro? Porque, por empezar, teníamos realmente inconvenientes y, para ser franco, muchas críticas de por qué el staff que sale al aire, porque fuera detrás de cámara hay mujeres trabajando, pero al aire éramos todos hombres. Y fuimos muy criticados, aceptamos la crítica, entonces pusimos a pensar incorporar alguna mujer al equipo de desafío para esta temporada 2019. Ese fue el primer pájaro. El segundo pájaro es una idea de Emanuel, precisamente, recién estaba luciendo la remera de La Poderosa, y por qué no una mujer de, por ejemplo, un colectivo villero como es La Garganta Poderosa, que han sido invitados aquí más de una vez, gente que nos merece respeto, confianza y sabemos que trabajan con seriedad. Entonces, dos pájaros de un tiro, incorporamos mujeres y le vamos a dar espacio a gente que generalmente no lo tiene. Estamos con Ignacio Levi, Nacho Levi, uno de los referentes de este colectivo villero, nacido hace ya, gracias por venir, Nacho. ¿Cuántos años? Ustedes, 15. 15 años. Primera pregunta, cuando creo que fue Claudio, yo no me acuerdo quién fue, se comunicó con uno de ustedes y le planteó la idea que se le ocurrió a Emanuel y fuimos ahí elaborando. ¿Qué pasó? Y pasó que nos volvimos locos, que nos quedamos así tan manija como están acá las compañeras, los compañeros que ves atrás de cámara, o en cada una de las casas de la mujer, hoy de La Poderosa, en las distintas provincias donde se juntaban para ver el programa, porque este fue un camino largo que empezó hace mucho tiempo para nosotros, de la más absoluta invisibilidad y del más pleno silenciamiento, cuando empezamos a organizarnos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros barrios, de algunas asambleas villeras en ese momento. Entonces, recordá, ustedes nacen en Zabaleta, sí, en Zabaleta hace 15 años y después, varios años después, un brazo comunicacional, una cooperativa, una revista que fue La Garganta, y que en un principio nació como un proyecto desde el anonimato colectivo. Me acuerdo que vos nos los cuestionabas en su momento. Nosotros decíamos, mientras no sea... Claro, llamamos por teléfono de las radios, o básicamente de las radios, en la televisión se los ve, pero cuando todavía no eran tan visibles, ¿con quién hablamos? No, nosotros somos La Poderosa. Entonces era La Poderosa, no podíamos decir que hablábamos con Nacho Levi, o con María Claudia, o con El Rifle, con algunos referentes de La Poderosa. Solíamos decir que mientras no fueran villeros los guionistas del circo mediático, nosotros no queríamos ser actores de ese circo. Muchas experiencias genuinas en nuestro barrio se habían demonizado a partir de que se personalizaban en una sola figura, en una sola persona. Cuando empezaron a salir famosos en la tapa de La Garganta, fue una estrategia también pensada, porque no nacimos ni el día cero ni el día ideal, nacimos en una sociedad de consumo, 40 puntos de rating de Showmatch, y había que llegar ahí. Llega la revista, se instala un poco la agenda del barrio, y en la agenda del barrio estaba como factor de inseguridad el accionar de las fuerzas de seguridad. Entonces, cuando podemos visibilizar eso, empiezan las amenazas, el hostigamiento, se recrudece lo que ya existía, y de frente a eso, cuando son los pibes torturados los que tienen que poner la cara en 2016 para contar sus torturas, lo que se veía como un gesto de altruismo político, una garantía de nuestro propio ego para nosotros, pasó a ser una interpelación de que era cobarde denunciar a la fuerza y que fueran chicos los que ponían la cara. Y ahí definimos que los referentes que vivíamos en los barrios hace 2 años, 100 años, toda la vida, pudiéramos desde ese lugar contar la realidad de nuestros barrios. Y por consenso, porque nuestra asamblea van a consenso, empezamos, algunos, yo en particular, a tener cierta visibilidad en los medios, pero vos me ves blanquito y no es casualidad. Si no fuera blanquito, tal vez no me verías, y el consenso partió de la certeza de que sigue siendo mucho más fácil para un blanco instalar un movimiento territorial, aunque no tenga arraigamiento, que para un negro visibilizar un pedacito de 500 años de historia ancestral. Y esto lo aprendimos porque a veces militantes universitarios reciben pedidos de vecinos que viven en el barrio que los acompañan al hospital, porque por la manera de hablar no lo dejan morir en un pasillo. Lo hemos vivido. Entonces, que de ese marco hoy tengamos un desembarco de 3 compañeras que sí son efectivamente las que mejor conocen la diversidad del barrio, que no reciben órdenes de los auspiciantes de este programa, ni de los productores de este programa, ni de los dueños de este canal, que reciben el mandato de 96 asambleas de base, era una posibilidad que como mínimo nos interpelaba a dejar de decir que no había comunicadores villeros en los medios, porque éramos nosotros y nosotras los que teníamos la posibilidad de decidirlo. ¿Cómo se definió quiénes eran las 3?
Pues vamos a tener 3 cronistas fijas. Hoy va a estar, enseguida la vamos a presentar, María Claudia Albornoz, pero va a haber 2 otras cronistas fijas. Eso se decidió en asamblea también, mi Sí, en asamblea, de todas las asambleas, por consenso absoluto, un reconocimiento a un camino y a una historia común que compartimos y que nos da la garantía y la confianza de poder poner en la escena mediática masiva nuestra realidad, en un año electoral en el que sabemos que muchas cosas de nuestra realidad no tienen que aparecer. Nos invitan a discutir las más cobardes de las cobardías, que es la baja de la edad de punibilidad para culpar a los niños, a la niña de lo que los adultos no pudimos resolver. Cuando vos tenés hijas adolescentes y vos los problemas de tu hija, me imagino que no los pensás resolver desde el Código Penal. Los vecinos de nuestro barrio tampoco lo pueden resolver desde el Código Penal. Y el problema es que como no hay un Stornelli en la justicia y un Santoro en el periodismo, son mayoría, les resulta muy fácil instalar un escenario y a nosotros sí, los resultados nos indican que sí, porque hasta hoy nosotros podíamos decir con absoluta certeza que el pluralismo en televisión era poner un gordo, un flaco, un rubio, un morocho, un judío, un católico, un alto, un bajo, un homosexual, un heterosexual, pero nunca un pobre. Entonces poder romper eso y decir nosotros quisiéramos que esa visibilidad que le dan a lo que les conviene mostrar, se la dieran a los viejitos y la viejita de nuestro barrio que no tienen hoy para comprar medicamentos, y tal vez estaríamos discutiendo la edad de durabilidad que a nosotros nos gustaría. Nosotros queremos discutir este año y acá la realidad de las villas, pero también la realidad afuera de las villas desde una mirada de la villa. La idea no es solo que las cronistas de La Mirada Poderosa se ocupen solo de temas villeros, sino que con su mirada nos cuenten, nos informen de la realidad, cómo ellos la ven por fuera de las villas. Enseguida María Claudia Albornoz nos va a mostrar el informe que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con la tapa de La Última Garganta. Mostrarla ahí a cámara. Bueno, recién la vieron cuando la mostró Emanuel. Ahí está. Telma Fardín estuvo en la Villa 31, donde se sacó esa foto. Ahí hubo cámaras de La Poderosa y filmaron esto que van a ver. Mientras ustedes lo ven, los saludo a Nacho y me voy a encontrar con María Claudia Albornoz en este primer segmento de La Mirada Poderosa. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. ¿Cómo crees que aporta el movimiento no feminista hacia la liberación de las compañeras de los barrios? Esto que nosotras decimos que violencia también es no tener para comer, violencia es que los pibes, nuestros pibes y nuestras pibas vayan a buscar comida al comedor. Sobre todo en el debate por el aborto se dio esta crítica a es una clase social queriendo hablar por otra clase social y que no tiene idea de cuál es la problemática. Es otra vez esta necesidad de separarnos. Como otra vez decir, no pueden dar una lucha juntos porque no pertenecen. Y me parece que cuando empezamos a hablar de la situación de violencia, de abuso que se destapó con mi denuncia, pero que destapó una olla impresionante, sucedió esto que yo te decía, ¿no? A mí me tiene impresionada cómo atravesó todos los estratos sociales, socioeconómicos, socioculturales, como nos pasó a todas. Y no es que hay una cosa segregada de decir, bueno, abortan más en este espacio, abusan más en este espacio. No, lamentablemente creo que eso permitió por ahí sacar un poco esta cosa que querían de vuelta, ¿no? Separar y decir, no, están hablando unas por otras. Dentro del espacio de actrices argentinas tenemos a las que tienen menos visibilidad, pero que por ahí saben mucho más del tema, y a las que más visibilidad tenemos y nos complementamos para eso. Me parece fundamental como este trabajo que se da en el territorio, en los barrios, y que a su vez los que tenemos la posibilidad lo visibilicemos para que se arme toda una cadena y que se dejen de jugar estas cosas de querer separar, porque cuanto más nos separan, más difícil es dar las luchas. Ahí veíamos a Telma Fardín, que termina en la tapa de La Garganta Poderosa. María Claudia Albornoz, bienvenida.
la santafesina, o por lo menos viviendo en Santa Fe. María Claudia Albornoz, con una polenta bárbara, otra de las referentes de La Garganta Poderosa. Iremos conociendo las otras cronistas de La Mirada Poderosa con el transcurrir del tiempo. Bueno, se viene el 8M y el informe que prepararon tiene que ver con eso. Sí, justamente estamos, la verdad que muy, pero muy felices de estar acá y queríamos contarte, el 8M para el feminismo es una fecha muy, pero muy importante. Se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora particularmente, que tiene una historia enorme de mujeres que han sido inclusive asesinadas por luchar por sus trabajos. Entonces nos parecía realmente muy importante que esta voz llegue a tu programa en esta semana previa, en donde también está previsto una acampe frente al Congreso de la Nación los días 6 y 7 y una gran movilización hacia el 8. Por eso también queríamos que escuches cómo las mujeres, en este caso del feminismo villero, sufren las diferentes violencias, y así es como nosotras pudimos rescatar esas voces en función de traerlas para acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y vamos a ver, en principio, mucho dolor, ¿no? Y desde el dolor, desde la bronca, es que construimos este feminismo, lo acercamos a otros feminismos y entre, como decía Telma, ¿no? Entre todas vamos construyendo entonces esta fuerza que es en esta cuarta ola que viene profundizando cada vez más en función de obtener los derechos que nos corresponden. La Mirada Poderosa, primer informe, se viene el 8M, feminismo villero. Cuando oigo sonar la caja, me voy, se me hace que todo tengo, la flor que me gusta, la corto y me voy. Mi primer hijo lo tuve a los 16 años y a los 17, 18, mientras empecé a estudiar la secundaria, mientras me echaban de escuela, tenía problemas con el padre de mi hijo, que estudiar era para putas. Y nada, decidí a los 19 años, después de una paliza terrible con 4 puntos en la boca, separarme. Y ahí me encontré con un movimiento feminista, con un lugar donde nos encontrábamos con un montón de mujeres, hizo que las recaídas dejen de ser recaídas y me sienta libre. Por eso pensamos la Casa de las Mujeres, para que sean lugares de encuentro, de acompañamiento, y también para posicionarnos en un lugar donde a veces no es posible para todas, como posicionarnos como un lugar político, discutir políticas concretas, públicas, adentro de la Casa de las Mujeres. ¿Y cómo llegaste a lo que es el feminismo villero? ¿Cómo te entró? Por los huesos, por las tripas, por todos lados me entró. El feminismo villero para nosotras, juntarnos, acompañarnos, ayudarnos, buscar herramientas, buscar estrategias para que no nos pasen las cosas que nos pasan. Las mujeres somos las más afectadas, porque en definitiva nuestros compañeros, maridos, son los que pierden los laburos, porque son los que están trabajando, o sea, con un laburo remunerado, que son los que cobran el sueldo, y quienes ponemos los ovarios sobre la mesa y empezamos a remarla para salir. Somos nosotras. Es así como sostenemos, ¿viste?, la economía de la casa, la economía del barrio, la economía del merendero. Acompaño los casos de violencia de género, o sea, las vecinas me cuentan a mí, o sea, me buscan a mí y se sienten con la confianza de poder hablar conmigo, y bueno, y buscamos la forma de cómo ayudarlas y acompañarlas. Pero a veces como que me estreso un poco, porque es como que me desespero de no poder darle una solución, que la solución la tiene que dar el Estado y no la da, y nosotros no somos superhéroes para solucionarle la vida a nadie, pero sí darle una ayuda y acompañar y contener. Cantando esta vida, me voy, con la copla me mantengo, la flor que me gusta, la corto y me voy. Veíamos el testimonio de la compañera de Tandil, una de Rosario y otra de la Villa 21-24. María Claudia, ¿hay más violencia y más discriminación en general
Bueno, vos también vivís, ¿no? En una villa en Santa Fe. Yo vivo en uno de los barrios populares en Santa Fe, en Chalet. En Chalet. Chalet. ¿Y hay más violencia, más discriminación ahí que en la sociedad en general, dirías? No, en realidad la violencia que sufrimos las mujeres en los barrios populares y en las villas, el golpe se siente igual en una clase media, en una clase alta o en una villa. En realidad, la dificultad más grande se encuentra en dónde nos vamos a refugiar si pasa una situación de esta naturaleza. Porque la mayoría de las veces, las que vivimos en los barrios populares o en las villas, tenemos nuestro entorno en el mismo lugar. O sea, nuestra familia, mi vieja, mi viejo, mi hermana, mi tío, viven en el mismo barrio donde vivo yo. Entonces, escaparme de esa situación de violencia es muy complicado. Por eso necesitamos refugios o casas de amparo, que este año, esta gestión prometió 36 y solo hizo 9 en todo el país. Entonces, bueno, quedamos atrapadas, digamos, en un discurso que todo bien al respecto de la violencia de género, en donde vamos a poner muchos recursos, donde vamos a hacer esto, esto y esto, pero cuando leemos los presupuestos nos damos claramente cuenta de que valemos 11 pesos cada una de las mujeres de todo el país. El informe de La Mirada Poderosa, hoy primer informe, no se quedó en los testimonios que ustedes vieron, que dicho sea de paso, con una muy buena factura técnica, sino que también hay datos, placas que María Claudia nos va a agregar. Sí, en realidad los números son muy pero muy importantes y el feminismo lo viene pidiendo hace mucho tiempo porque tiene que ver con estadísticas. Vos tenés números y seguramente la estadística te puede llevar a tener política pública, ¿no? Sería lo concreto en cualquier gestión de gobierno. Bueno, lo que sabemos concretamente que en enero del 2018... Estos datos oficiales. Datos oficiales, exactamente. Esto lo aporta el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el INAM, que es la línea 144. Muchas veces, inclusive vemos en televisión, cuando hay alguna entrevista sobre violencia, como ponen una plaquita que dice llamar al 144. Ese número genera una estadística, una estadística que nos habla de que se atendieron en enero, de enero a enero, más de 447.716 llamadas. Medio millón. 400.000, exactamente. Más de medio millón, o sea, 1.200 llamadas por mes. Con un aumento de 18% respecto a un año atrás. Exactamente, aumenta también, y el testimonio de Telma tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque vimos cuando Telma sale con las actrices, explotan las redes sociales muchísimo en lo que fueron denuncias a través de las redes, pero también denuncias a través del 144. Esto da 1.500, si no me fallan los cálculos, en enero 1.500 casos, a 30 días son 50 casos por día. Por día. 50 casos por día denunciados. Sí, y lo otro que hay que decir es que hay muchísimas mujeres que no llegan, digamos, a conocer ni el 144 ni la ruta de la denuncia, que también es muy, pero muy complicada. Entonces, en los 62 días hoy lamentamos que tenemos que esta placa ampliarla, porque ya no, esas 47, ahora un caso más, fueron víctimas de femicidio, ¿no? Una mujer asesinada cada 31 horas. Asesinada, lo anterior eran denuncias, estos son muertes. Exactamente, así se define el femicidio o muerte por odio, ¿no? Solamente por ser mujeres. En 2018 hubo 259 femicidos, más o menos se está manteniendo. Claro, y lamentablemente. Lamentablemente estas cifras nos duelen cada vez más y cada vez llegamos a peores situaciones y a peores números. Y en el 2019, y esto también lo queremos destacar, 2 travesticidios y 16 travesticidios sociales. ¿Qué es un travesticidio social? Son compañeras travestis que mueren porque no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen posibilidades de llegar a ningún tipo de derecho. Por alguna enfermedad, por un deterioro físico, no necesariamente porque la apuñalaron, la quemaron. Por eso, los travesticidios sí son 2, en lo que va en el 2019, pero los travesticidios sociales sí se aumentan justamente por el abandono a estas compañeras. ¿Qué más tenemos? Bueno, la próxima placa entonces nos muestra lo que es el presupuesto, ¿no? Esto que hablamos. Cuando los gobiernos nos dicen de las buenas intenciones, nosotros tenemos que decir, mostrame el presupuesto, ¿no? ¿Aprendimos eso o lo aprendió el feminismo? La gran frase. Cuando hablan de buenas intenciones, mostrame el presupuesto. ¿Dónde está la guita? Mostrame el presupuesto. ¿Hay guita o no hay guita? Bueno, el presupuesto
son 240 millones de pesos en todo el año. Y de ahí sacabas los 11 pesos por mujer. Esto le corresponde a cada mujer en cada punto del país. O sea que el gobierno nacional, para defender los derechos de las mujeres, invierte 11 pesos con 36 centavos. Y esto, si vemos la placa anterior y la cantidad de asesinatos, la cantidad de femicidios, muestra que claramente la política pública es corta. Insuficiente. Exactamente. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Exacto. Ahí vamos a la última placa. Bueno, los hogares. Esto es lo que te comentaba, ¿no? La promesa de gobierno fue 36 hogares de protección integral, que es lo que te contaba anteriormente. Las mujeres en los mismos barrios populares no puede huir a ningún lugar. Una compañera clase media, una mujer clase media, seguramente tiene fuera de su barrio o fuera del alcance del violento un lugar para refugiarse. Puede ser que sí. Es más probable que una mujer empobrecida que no tiene dónde huir porque su círculo familiar está en el mismo barrio. Por eso son tan necesarios estos hogares de protección. María Claudia, muy buen informe, muchas gracias, bienvenida, y la verdad estamos muy contentos de este nuevo segmento, La Mirada Poderosa.